Hola, bienvenido una vez más a nuestro canal El Mundo de la Química. En estos momentos vamos a desarrollar un eje temático relacionado con la estequiometría, cuyo objetivo fundamental es realizar cálculos estequiométricos con la ecuación química balanceada. La estequiometría se refiere a las relaciones o proporciones cuantitativas entre la masa o moles de cada uno de los elementos químicos que están implicados en una reacción química. Los principios estequiométricos fueron enunciados en 1792 por Jeremiah Benjamin Richter. Estos principios de la estequiometría que hacen relación a la proporción de los distintos elementos en un compuesto químico la podemos interpretar mediante una reacción estequiométrica de combustión del metano, interpretando bien sea la relación en mole de dicha ecuación química o en gramos. Esta interpretación la podemos expresar de la siguiente manera. De acuerdo a esta ecuación estequiométrica, un mol de metano reacciona con 2 moles de oxígeno para dar 1 mol de dióxido de carbono y 2 moles de agua. O bien sea 16 gramos de metano reaccionan con 32 gramos de oxígeno para dar 44 gramos de CO2 y 36 gramos de agua. Cuando los reactivos de una reacción están en cantidades proporcionales a los coeficientes estequiométricos, se puede expresar que la mezcla es estequiométrica, que la reacción tiene lugar en condiciones estequiométricas o que los reactivos están en proporciones estequiométricas. Estas tres expresiones tienen el mismo significado. Ahora, si la reacción es completa, todos los reactivos se consumirán dando las cantidades estequiométricas de productos correspondientes. La estequiometría es muy importante en nuestro quehacer cotidiano. Por ejemplo, en medicina, cuando visitamos al médico por cualquier alteración o infección en nuestra salud, el médico debe sacar cuenta de nuestro peso corporal en gramos que contiene, lógicamente, y lo relaciona con el medicamento, y sobre esta relación puede sacar la medida exacta para saber cuántas pastillas o cuántos mililitros, en el caso de que sea el medicamento líquido, no debemos tomar de dicho medicamento. De allí la importancia de este eje temático. Las mediciones en el laboratorio mediante el empleo de la balanza llevaron a Lavoisier y a otros científicos a enunciar las leyes estequiométricas o leyes ponderales. Estas leyes son aquellas que determinan el comportamiento químico de la materia en cuanto a peso de las sustancias que intervienen en una reacción. Estas leyes son la ley de Lavoisier o de conservación de la masa, la ley de Prost o de las proporciones constantes, la ley de Dalton o de las proporciones múltiples y la ley de Richter o de las proporciones equivalentes o recíprocas, las cuales fueron enunciadas en ejes temáticos anteriores. En el caso de la ley de Lavoisier, establece que la materia no se crea ni se destruye, únicamente sufre una transformación. En otras palabras, que la masa de una sustancia que entra como reactivo debe ser exactamente a la masa de la sustancia que se obtiene. En cuanto a la ley de Prost o de las proporciones constantes, expresa que 2 o más elementos químicos se unen entre sí y en la misma proporción ponderal. Por ejemplo, cualquier muestra de dióxido de azufre contiene 49.95% de azufre y 50.04%
de oxígeno y esto nunca va a cambiar. En el caso de la ley de Dalton, dos elementos se combinan y en vez de producir un solo compuesto, generan varios compuestos. En el caso del hidrógeno y oxígeno, que se combinan para formar agua y peróxido de hidrógeno, en los cuales el hidrógeno y el oxígeno están en una relación de 1 a 2. Y en el caso de la ley de Richter o de las proporciones equivalentes o recíprocas, siempre que dos elementos reaccionan entre sí, lo hacen en equivalencia o según múltiplos o múltiplos de los elementos. En otras palabras, la masa de los elementos que se combinan con la masa de un tercero generan o están en la proporción de las mismas masas de los elementos como si se estuvieran combinando entre sí. En cuanto a los cálculos estequiométricos, estos se basan en las relaciones fijas de combinación que hay entre las sustancias que entran o participan en una reacción balanceada. Estas relaciones están indicadas por subíndices numéricos y coeficientes que hacen parte de la fórmula de los miembros que participan en una reacción química. Este tipo de cálculo es muy importante y se utilizan básicamente en el análisis químico y durante la producción de sustancias químicas en la industria. Estos cálculos requieren una unidad muy importante para relacionar los átomos o elementos que participan como reactivos y productos. Estos tienen que ver o están estipulados con una unidad que me constituye el mol. Estos cálculos están diseñados básicamente para resolver diferentes interrogantes y de allí que se pueden obtener mediante estos cálculos estequiométricos a partir de la masa de sustancia reaccionante o la masa desconocida de otro reactivo. Estos cálculos son los siguientes: cálculo masa a masa, mol a mol y masa a mol y viceversa. En el caso de los cálculos masa a masa, se emplea para conocer la cantidad de cada reactivo que se debe utilizar para producir la masa del producto que se desee. Es decir, se está trabajando con la masa de las sustancias reactivas y de los productos. Un ejemplo típico que me representa estos cálculos masa a masa es el siguiente. Si se cuenta con 980 gramos de FeCl3 para realizar la siguiente reacción química, en el cual me entregan dicha reacción para producir trihidróxido de hierro más cloruro de sodio, me preguntan cuántos gramos de la base se producirán. Teniendo en cuenta lo anterior, los datos del ejercicio me lo especifican de la siguiente manera: la masa 980 gramos de cloruro férrico, y me mandan a buscar la masa de un producto. Es decir, me están entregando la masa de un reactivo para buscar la masa de un producto. De allí el nombre de cálculo masa a masa. En primera instancia, para resolver estos tipos de problemas, se debe equilibrar la ecuación. Y observamos que la ecuación inicial no está equilibrada. Es decir, no está cumpliendo con las leyes ponderales, los estándares en la cual hay una conservación de la masa o de la materia, en este caso. Entonces, se balancea la ecuación y observamos en primera instancia que el oxígeno como reactivo está presente como elemento, es decir, entra con un átomo y sale con 3 átomos. Por lo tanto, se le debe adicionar el valor de 3 como coeficiente a la base donde se encuentra el oxígeno. Y de esta manera va a quedar balanceado el oxígeno. Tenemos, por otro lado, que el hidrógeno también queda balanceado. 3 por un hidrógeno que se encuentra allí como reactivo, hay 3 hidrógenos como producto.
hay 3 sodio como reactivo, hay 3 sodio como producto. Hierro, hay 1 como reactivo y hay un hierro como producto. Y en el caso del cloro, que hay 3 cloro como reactivo y tenemos 3 cloro como producto. Acto seguido se indican las especificaciones del problema, es decir, cuáles son los datos que me entrega o los valores que me entrega el ejercicio. En este caso estamos frente a 980 gramos de FeCl3 y me mandan a buscar los gramos de la base. Se escribe, por lo tanto, la relación molar que establece esta ecuación equilibrada. Es decir, que un mol de FeCl3 produce, de acuerdo a la ecuación balanceada, un mol de FeOH3. Posteriormente a ello, se busca el peso molecular de cada uno de estos y se interpretan esas moles en gramos. Y tengo, aplicando la regla de 3, que 162,3 gramos de FeCl3 producen exactamente, según la ecuación balanceada en términos de gramos, 106,8 gramos de la base. En 980 gramos de FeCl3, que es lo que me están preguntando, ¿cuántos gramos de la base se producen? Despejando la incógnita, tenemos que lo que está multiplicando con la incógnita pasa a dividir automáticamente y como numerador el otro extremo que está multiplicando. En este caso queda la siguiente expresión: x igual a 980 gramos de FeCl3 por 106,8 gramos de la base sobre 162,3 gramos de FeCl3. Se cancelan o se eliminan las unidades semejantes, los gramos que multiplican y los gramos que dividen, y haciendo la operación matemática me va a resultar 644,87 gramos de la base. Por lo tanto, a partir de 980 gramos de FeCl3 se producen exactamente 644,87 gramos de la base. Hemos convertido la masa de una sustancia en la masa de otra sustancia que se está pidiendo. Otro tipo de cálculo hace referencia a mol y en el cual se refiere al número de moles de una sustancia que reaccionan o que se producen a partir de cierto número de moles de otra sustancia. En otras palabras, me están entregando las moles o se están trabajando con las moles en ambos términos. En este ejercicio podemos aplicar este tipo de cálculos. ¿Cuántas moles de NaCl se producen a partir de 5 moles de FeCl3 en la reacción química equilibrada? Que ya está allí, donde aparece FeCl3 más 3 de la base para producir un mol de la base más 3 moles de sal. Los datos del ejercicio son 5 moles de FeCl3 y me mandan a buscar las moles del producto. Es decir, estoy trabajando mol a mol. Con base en la regla de 3 tenemos y la ecuación balanceada que un mol de FeCl3 producen exactamente 3 moles de NaCl. En 5 moles, que es lo que me están preguntando, de FeCl3, ¿cuántas moles de la sal se producen? Despejando la incógnita y multiplicando en cruz, lo que está multiplicando con la incógnita pasa a dividir automáticamente y me queda como numerador el otro extremo de ese cruce. Y tenemos que X es igual a 5 moles de FeCl3 más por 3 mol de NaCl sobre 1 mol de FeCl3. Las unidades semejantes, en este caso moles que multiplican y moles que dividen de FeCl3 se eliminan y la operación matemática me queda exactamente en 15 moles de la sal. Es decir, se producen a partir de 5 moles de FeCl3 15 moles de NaCl. Otro ejercicio o aplicando
Otro tipo de cálculo es mol-masa, en el cual se trabaja con las moles de una sustancia para producir las moles de otra sustancia. O viceversa, en este caso, la masa de una sustancia para producir las moles de otra. Allí observamos, en este caso, en este ejercicio, cuántas moles de cloruro de sodio se necesitan para producir 355 gramos de cloro, según la ecuación NaCl para producir NaCl2. Aquí observamos que me están entregando la cantidad en gramos para buscar las moles de una sustancia. Los datos del ejercicio son los siguientes: 355 gramos de cloro, y me mandan a buscar las moles de NaCl. La solución, lógicamente, va centrada en observar si la ecuación está balanceada. Observamos que la ecuación no está balanceada, por lo tanto, de acuerdo a lo anterior, se le adiciona como coeficiente del reactivo el 2 para balancear al sodio que no estaba balanceado. Entonces tenemos 2 por 1, 2 sodio, y se observa que en el producto hay también 2 sodio, lo mismo que hay 2 cloro como reactivo y hay 2 cloro como producto. Se interpreta la ecuación en los mismos términos de unidades que nos plantean, y desarrollando la regla de 3 tenemos que 2 moles de la sal producen exactamente 71 gramos de cloro. En 355 gramos de cloro, ¿cuántas mol de Na se producen? Multiplicando en cruz y despejando la incógnita, tenemos que lo que está multiplicando con la incógnita pasa a dividir, y me queda la expresión de la siguiente manera: X igual a 2 moles de NaCl por 355 gramos de cloro sobre 71 gramos de cloro. Los gramos de cloro que se multiplican y los gramos de cloro que dividen se cancelan, y la operación matemática me va a dar exactamente 10 moles de NaCl. Es decir, que de acuerdo a los datos del ejercicio se necesitan 10 moles de NaCl para producir 355 gramos de cloro. A continuación se presentan dos ejercicios que están relacionados con este tipo de cálculo, con el fin de afianzar los conocimientos con base en la explicación anteriormente desarrollada acerca de los cálculos estequiométricos. Es todo por el momento. Se despide de ustedes el magíster en Ciencias Químicas Juan de Dios Casiani.